Jesús amó a todos con entrañable amor. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces. Con el río de Dios lleno de aguas, preparas el grano de ellos, cuando así la dispones. Haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, la ablandas con lluvias, bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes, y tus nubes destilan grosura. Destilan sobre los pastizales del desierto, y los collados se ciñen de alegría. Se visten de manadas los llanos, y los valles se cubren de grano. Dan voces de júbilo y aún cantan. Tus ojos quiero ver, dame tus palabras, quiero hablar, dame tu parecer, dame tus pies, yo quiero ir, dame tus deseos para sentir, dame tu parecer. Dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento. Toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir. Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir. Déjame ver lo que tú ves. Dame de tu gracia, tu poder. Dame tu corazón. Déjame ver en tu interior para ser cambiado por tu amor. Dame tu corazón. Dame lo que necesito. Dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento. Toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir. Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir. Una vez más. Dame tu voz, dame tu aliento. Toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir. Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir.
ojos quiero ver. Dame tu parecer. Como sabes, todos los seres humanos, somos motivados y nos movemos en la vida por nuestros valores. ¿Sí sabías eso, no? ¿O no? Algunos sí lo sabían. Otros parece ser que no, porque están tan así como... Todos somos movidos, somos motivados por nuestros valores, por aquellas cosas que creemos, los cuales, según los estudios más recientes estudios científicos, aunque la Biblia lo dice desde hace miles de años, se encuentran y están guardados en nuestra mente inconsciente. Es como hoy le llama la ciencia a esta parte del ser humano. La Biblia la llama la tabla del corazón. Cuando tú leas en la Biblia la tabla del corazón, está hablando de la mente inconsciente, que es de donde sacamos los valores que nos motivan en la vida. Muchas veces en base a esos valores que tenemos ahí guardados, reaccionamos ante los eventos de la vida. Y esos valores, esos principios nos mueven o nos detienen, nos motivan. Se llaman valores o principios que están ahí guardados. No están todo el tiempo en la mente consciente. La mente consciente es ese aspecto de tu mente, de nuestras mentes, con la que evaluamos todo lo que está pasando todo el tiempo. Es esa plática que tenemos con nosotros mismos todo el tiempo. Es la mente consciente, pero la mente inconsciente son valores que, dicho sea de paso, según nos explica Pablo, la renovación del entendimiento de la que hablan en Romanos y en otros pasajes es precisamente la sustitución de los valores equivocados o errados que aprendimos del mundo o de la familia o de la sociedad, lo que sea, y sustituirlos por los valores y los principios espirituales de Dios. Eso es, como dije, es dicho sea de paso. Entonces, como estoy explicando, esos valores normalmente los adquirimos desde que nacemos. Vamos aprendiendo cosas en base a lo que vamos viviendo. Nuestras experiencias de la vida, desde bebecitos, se van guardando cosas y valores en la mente inconsciente. Y después son usados para, como dije, vivir, reaccionar, movernos. Y no nos damos cuenta muchas veces de que estamos operando en base a cosas que tenemos ahí guardadas en la mente. Valores y principios que creemos. No sé si incluso te ha pasado alguna vez que te has dicho, ¿por qué no puedo cambiar esto en mi vida? ¿Por qué sigo batallando con esto? Si ya entendí, conscientemente ya entendí, pero sigues como obrando o operando en automático a veces. Es la mente inconsciente. Entonces estos principios los aprendimos de la familia, principalmente de nuestros padres y familiares con quienes crecimos cuando nacimos, los primeros 3, 5, 7 años de nuestra vida, pero también del mundo que nos rodea, de la sociedad. Son valores que vamos aprendiendo de los grupos a los que pertenecemos, ¿no? Si fuimos a una escuela pública, adquirimos ciertos valores distintos que si fuimos a una escuela privada. No estoy diciendo que unos son más malos que otros o que unos son mejores que otros. Simplemente nos vamos identificando con grupos y de esos grupos vamos aprendiendo, porque no tenemos comunión con toda la sociedad completa, ¿no? Sino que tenemos con ciertos grupos. De pronto te haces aficionado a un equipo de fútbol y ya perteneces a esa comunidad. Es un grupo, ¿no?, al que perteneces. O si te da por estudiar una ingeniería, a lo mejor te juntas con los médicos, ¿verdad? Como que son una comunidad que tiene sus valores, sus principios, y normalmente aprendemos esos valores y esos principios de esos grupos sociales a los que nos vamos integrando y con los que vamos interactuando, y luego nosotros operamos y obramos igual que ellos, ¿no? Pasa mucho en la adolescencia, ¿no? Muchos papás sufren, ¿no?, dolores de cabeza porque los hijos de pronto tienen esta línea de irse adaptando al grupo al que pertenecen. Sí han oído y sí han visto ese fenómeno, creo, ¿no?
la mayoría de nosotros. Entonces, en el campo de lo espiritual es igual. Es igual. Encontramos que existen valores espirituales en el reino de Dios, que se mueven y que funcionan en el reino de Dios, que están bajo el gobierno de Dios. Y estos valores y estos principios espirituales, si tú lees la Biblia, que espero que sí seas un lector asiduo de las Escrituras, vas a encontrar que son muy distintos a los valores del mundo. ¿Sí te has fijado en eso? Los valores de Dios, incluso, vamos a leerlo ahorita, son contrarios a los valores del mundo. ¿Sí estás? ¿Sí están conmigo? 2 o 3. Busquen conmigo Santiago capítulo 4, versículo 4, por favor. Estoy diciendo que los valores del mundo son distintos y muchas veces por lo regular contrarios a los valores de Dios, a los valores espirituales. Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¡Wow! Sin meternos en el texto, sin analizar el texto a fondo, nada más estoy mostrándote que estos principios entre los principios del mundo y los principios de Dios son antagónicos, son contrarios. Dios no es amigo del mundo. Dios tiene una enemistad con el mundo y sus principios y sus valores. No con el hombre, porque lo ama, y ya lo hemos dicho tantas veces, y ha hecho todo lo que ha hecho para rescatar al hombre de su vida vana y sin sentido, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ama al hombre, ¿no? Dios ama al mundo en ese sentido. De tal manera amó Dios al mundo, o sea, hablando de los humanos, de las personas, pero no está de acuerdo con los principios del mundo. Es contrario. Si alguno quiere ser amigo del mundo, no puede ser al mismo tiempo amigo de Dios. Y a veces somos bien raros los humanos, porque tengo 2 amigos que se alucinan entre sí, son enemigos, y yo pretendo ser amigo de los 2. Eso no se puede. Eso no es correcto. Suena muy nice y suena muy acá, ¿verdad? Pues es que tú acá neutral. No se puede. Realmente no se puede. Dios es así. Los valores del mundo son enemistad contra Dios. No se puede convivir con ambos. No puedo ser amigo de Dios y amigo del mundo, porque entre ellos no hay comunión. Y hay otros pasajes de la Escritura que lo muestran, valores contrarios. Vean lo que dice Lucas, por favor, capítulo 16. Me encanta la Escritura, hermanos. Y me encanta el Señor Jesucristo, que tenía una sabiduría y dijo cosas que nadie jamás había dicho ni dirá. Vean lo que dijo aquí. Lucas 16:14: y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Dicha de paso, los avaros se siguen burlando de nuestro Señor Jesucristo, por supuesto. Entonces les dijo, ¿qué les dijo? Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones. ¿Por qué? Porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. ¿Sí lo ves? Principios contrapuestos, principios contrarios. Lo que para los humanos es maravilloso y es sublime, para Dios eso es abominación. Uf. Y eso lo vemos, ¿no? Todos nosotros estamos de acuerdo con eso, ¿sí o no? ¿Verdad que sí?
El mundo actual se rige por valores contrarios a Dios, abiertamente. La corrupción, la inmoralidad, la injusticia, la mentira, el engaño, la maldad. Y podría seguirle, ¿no? Etcétera, etcétera. A veces incluso algunas cosas aberrantes como lo que es contra natura, contra naturaleza. ¿No? El mundo lo aplaude y para el hombre, qué bárbaro, ¿verdad? Y para Dios es abominable. Abominación. ¿Van conmigo? Uno de estos valores del mundo es la importancia que el mundo le da a lo material. Coincides conmigo, ¿verdad? Sí, lo hemos visto, lo hemos vivido. Para el mundo lo más importante es la lana, el billete, la pasta. ¿Sí o no? El tener. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? No tienes, no vales. Es el mundo. Son valores del mundo. Es un valor innegable. Incluso dice la Escritura y dijo el Señor que nos podemos ver engañados por las riquezas, porque son engañosas. Es feo cuando le engañan a uno, ¿no? ¿Te ha pasado por ahí alguna vez que te han engañado? ¿Te han vendido, te han transado, ¿no? ¿Te han engañado? ¿O te han vendido, te han dado gato por liebre, como se dice, ¿no? Es feo, ¿no? Es feo, ¿no? Pues las riquezas tienen esa peculiaridad, que nos pueden engañar. Ve lo que dijo el Señor en Marcos capítulo 4, verso 18. Marcos 4, 18 dice: estos son los que fueron sembrados entre espinos. Y está hablando de la parábola del sembrador, ¿se acuerdan? Y habla de los que fueron sembrados entre espinos. Y dice: los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¡Wow! Codiciar muchas cosas y el engaño de las riquezas y los afanes de este siglo pueden llegar a ahogar la palabra de Dios en nuestro corazón. Pueden llegar a ser la palabra de Dios infructuosa, es decir, que no dé sus frutos, que no haga los cambios que Dios está pensando hacer por medio de ella, porque nos afanamos por lo material, por la riqueza, nos engañan. No, es un engaño. Y todos lo sabemos y lo hemos dicho muchas veces. Nos queda claro a nosotros, al pueblo de Dios, las cosas valiosas de la vida y que realmente valen la pena no se pueden comprar con dinero. No hay lana que alcance para comprar las cosas que realmente valen la pena y que enriquecen la vida del hombre. ¿Sí estamos? ¿O no estamos? Están muy seriecitos, ¿eh? La infidelidad versus la fidelidad, por ejemplo. Un matrimonio de 30, 50 años de casados, de fidelidad, de amor, de lealtad. ¿Con qué compras eso? ¿Qué dinero te puede alcanzar? Ahorita incluso la salud. Hay gente que tiene muchos millones y no le alcanzan para sanar de sus enfermedades. Y no estoy hablando nada más del COVID y de la pandemia, ¿eh? Estoy hablando de cualquier enfermedad que aquejan al ser humano. ¿Sí estamos? Ahora, aquí siempre es necesario aclarar que el problema del dinero no es el dinero, ¿eh? Hay que aclararlo porque eso dice la Escritura. 1 Timoteo 6:10 dice: raíz de todos los males es el amor al dinero. El amor al dinero es el problema. Dice aquí que raíz de todos los males. A ver, mencióname uno. Pues en el fondo la bronca de ese mal es que hay amor al dinero atrás. Y ahí podríamos meternos a platicar a gusto sobre el tema de la pandemia y de cualquier otra cosa mala que le pasa al mundo, ¿no? Al fondo hay amor al dinero, hay amor por el poder que otorga el tener. Y históricamente desde el principio las sociedades se han dividido en ricos
y pobres, y por ahí aparecieron o aparecimos unos que estamos en medio, ni somos ricos ni somos pobres, pero la clase media famosa, ¿no? Pero estos estratos han existido siempre, y hasta en la Biblia están claramente mencionados y especificados. Y eso en función del dinero. Pero el problema no es el dinero, el problema es el amor al dinero. ¿Sí estamos? Fíjate, o cómo lo obtenemos, ¿no? Fíjate lo que dice Mateo capítulo 4, versículo 8. Mateo 4:8 dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto. ¿A quién? Al Señor Jesucristo, ¿verdad? Y le mostró, ¿qué le mostró? Todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Todos los reinos. Imagínate aquel cuadro, ¿no? Imagínate estas ciudades llenas de rascacielos y de toda la gloria de los reinos humanos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Tú ya lo habías leído, ¿verdad? No sé si te he dicho mi convicción de ese versículo. Si Jesús lo hubiera adorado, no se los hubiera dado, porque el diablo es mentiroso. Es su naturaleza, engañar. Estaba mintiendo, aunque bueno, hay quien dice que los más ricos del mundo y de la historia tienen pacto. Quién sabe, yo no me meto en eso, ¿no? Pero entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿De qué está hablando el Señor Jesús? De la adoración y el servicio a Dios versus gozar de todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. ¿Qué es más importante tener? ¿Una vida de adoración y de servicio o una vida llena de gloria y riqueza? Interesante, ¿no? Pero el dinero no es malo, insisto. Mira, 1 Timoteo capítulo 6, verso 17 dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, porque esa es una tendencia, una inclinación de los ricos, ni pongan la esperanza en las riquezas, que es otra de las tentaciones o tendencias de un rico, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Dios no está peleado con tener y con disfrutar. Él nos da las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna, de la parte espiritual e importante. Pero Dios no está peleado. Dios da al hombre la riqueza. Fíjate lo que dice este pasaje en Eclesiastés capítulo 5, por favor. Eclesiastés capítulo 5, verso 18. He aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo, con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es don de Dios. Esto es un regalo de Dios. Tener lo que tienes y disfrutar de lo que tienes y comer y disfrutar de lo que Dios te da, eso es un don de Dios. Eso dice aquí. A la vuelta, capítulo 6, versículo 1 dice: hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres, el del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra y nada le falta de lo que su alma desea, pero Dios no le da facultad de disfrutar de ellos, sino que lo disfrutan los extraños. Wow, qué pasaje, ¿no? Esto lo he visto, y estoy seguro tú también, montones de veces en el mundo. Gente a la que Dios le ha dado mucho, pero no disfrutan de lo que tienen. Y sí lo tienen, y tienen, y disfrutan, no disfrutan. La clave está en disfrutar de lo que Dios nos da. Sobre todo que muchas de las riquezas que Dios nos da, como ya dije, son espirituales
son invaluables, son maravillosas. La familia, la paternidad, la salud, cosas increíbles, ¿no? Entonces, es Dios quien da. Así estamos hasta ahí, ¿verdad? Ahora, hablando de los valores que son distintos, volviendo al tema de los valores distintos del mundo, entre los valores de Dios y los del mundo, para Dios hay muchísimas cosas que son importantes y más valiosas que lo material, ¿no? Leíamos ahorita y vamos a leer la salvación. La salvación, por ejemplo, la fidelidad, la lealtad, la paz. ¿Qué decir de la paz? ¿No? Necesarísima hoy en día, porque el mundo está estresado, pero el pueblo de Dios estamos llamados a disfrutar de la paz de Dios. ¿Sí o no? El gozo. En fin, pero hay dos cosas que Dios compara y contrapone con esta corriente de lo material. Hay dos cosas espirituales que Dios compara directamente con la riqueza, con el tener, con el oro, y una de ellas, la primera, es la sabiduría. Búscalo conmigo, Proverbios capítulo 3, verso 13, por favor. Proverbios 3:13. Este es de esos pasajes que podríamos meditar unos 75,000 millones de años y ni entenderlo todavía, ¿no? Son de esos principios y pasajes que contienen una cantidad de cosas. En 5 versículos dice: bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a la sabiduría. Todo lo que puedes desear no se puede. Largura de días está en su mano derecha, y en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, deliciosos, y todas sus veredas, paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. La sabiduría. Wow. Valores de Dios, principios de Dios, enfoque de Dios. ¿Qué vale más, tener o ser sabio? Según Dios, ser sabio. Y a veces nos pasa que no lo vemos y andamos corriendo la carrera de la rata, diría el hermano Kiyosaki, ¿verdad? En vez de andar corriendo detrás de la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios, mis amados, y perdón que lo diga, lo tengo que decir, se adquiere de Dios. Esa no la vas a adquirir en el mundo. Tienes que sentarte con las escrituras delante de ti, tienes que estudiarlas, leerlas, meditarlas, memorizarlas, meterte en ellas, analizarlas, escudriñarlas, profundizarlas de a de veras. ¿Sí estamos? En el Nuevo Testamento la sabiduría también se nos dice que es algo a lo que tenemos acceso nosotros. Santiago capítulo 1 versículo 5 dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ya se amoló. Qué pena por él, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué dice? Pídela, pero no la vas a encontrar en el Oxxo, ni en el súper, ni en el mundo, en un curso de coaching, de motivación, ¿verdad? Personalidad humana. Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y tú puedes seguir leyendo luego en tu casa, pero pida con fe, etcétera, porque el que duda, ya tú le sigues después.
Pero aquí se nos dice que tenemos acceso a la sabiduría nosotros. Esto es Santiago capítulo 1, es Nuevo Testamento, es la era de la gracia. Los hijos de Dios, el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, debiéramos ser gente muy sabia todos. Todos. Porque tenemos acceso a la sabiduría, tenemos acceso a Dios, a pedirle a Dios. Y si le pedimos a Dios, Dios no nos va a dar, tiene mucho que reprocharnos. ¿Eso dice? No, es que llegaste tarde, no viniste, no has leído. ¿No, verdad? Dios no reprocha. ¿Quieres sabiduría de Dios? Te la va a dar, pídesela. ¿Qué tienes que hacer? Pedírsela, ir con Él. Ir con Él, ahí en tu recámara. Cierra la puerta y habla con Él. Dile: Señor, necesito sabiduría. ¿Cuántas veces no la hemos regado en la vida? ¿De qué tamaño es tu lista? La mía es enorme. Yo la he regado muchas veces por falta de sabiduría de Dios. Y las pocas veces que lo he hecho bien y que le he atinado a la cosa, ha sido porque Dios me enseñó. ¿Sí? ¿Sí estamos? ¿Sí o no? Miren, por ejemplo, el matrimonio. El matrimonio. Yo, al igual que muchos de ustedes, me casé con una hija de Dios. No me uní en yugo desigual. Y disfruto, tengo 33 años disfrutando todos los días de esa sabia y divina, dirigida por Dios, decisión. Es maravilloso. A mis hijas las crié en el temor de Dios y con la vara de Dios. Necesitas sabiduría de Dios para los negocios, para educar a tus hijos, para decidir con quién te casas. Para todo necesitas sabiduría de Dios, para todo, para vivir cada día, las 24 horas, 24/7, necesitamos la ayuda de Dios. ¿Sí o no? Pidámosle a Dios. Aquí dice, o no leí bien, el cual da a todos escasamente. ¿Qué dice? A manos llenas, a manos llenas. Dios te va a dar su sabiduría, su entendimiento, su dirección, su claridad, sus principios abundantemente. Qué maravilla, ¿no? La segunda cosa que Dios compara con el dinero es la fe. La fe, y lo acaba de leer Ivonne en 1 de Pedro. Ya no voy a leer todo el pasaje porque Ivonne ya me hizo favor de leerlo completo. Entonces me voy a ir directo al versículo 7. Bueno, el 6 dice: en lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. Estoy en 1 de Pedro, capítulo 1, verso 6. Perdónenme, no les di la cita. 1 de Pedro 1, 6. Dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario. Subraya por favor ese: si es necesario, tengáis que ser afligidos de diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Fíjate la perspectiva de Dios. ¿Qué vale más para Dios? ¿El oro o nuestra fe? Nuestra fe. El cual, aunque perecedero, hablando del oro, se prueba con fuego. De la misma manera la fe debe ser probada por pruebas, por aflicciones. Dice: sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, y en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Este texto nos dice que nuestra fe puede, si es necesario, ser probada por medio de aflicciones, causadas las aflicciones por diversas pruebas. Y qué padre lo que estuvimos diciendo ahorita en los testimonios, ¿no? Es increíble, ¿no? Humberto, mírenlo, ahí está bien serio riéndose. Casi se muere. Yo de veras hubo un día que sí le dije a Maggie: se me hace que no la va a librar. Estaba muy grave. Otro que estuvo muy mal fue Enrique.
Enrique, nuestro Enrique, Enrique y Candy, ¿sí los ubican? Muy mal, pobrecito, la pasó. Hubo varios, él vendrá a platicárnoslo, pero hubo varios días de la semana que estuvo muy mal, que tuvo que tener el oxígeno las 24 horas, porque no la libraba. Diversas pruebas. ¿Y por qué a él le fue tan fuerte? Y Oli ya dio una explicación, medio explicación, porque te prometo que los propósitos de Dios son más allá. Pero ahí está una razón. Dios, si es necesario, nos hace pasar por diversas pruebas. Este es un asunto 100% personal, porque la fe es un asunto individual. Y tú vas a pasar por las aflicciones y por la prueba de tu fe que Dios diseñe para ti. Que Dios diseñe para ti. Son pruebas personalizadas. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser probada nuestra fe? Porque ya hemos dicho que pone de manifiesto nuestras confianzas. Y eso es algo que lo vemos ahorita con la pandemia todos los días. No sé si te ha pasado. Cuando platicas con alguien, rápido te vas a dar cuenta cuáles son sus temores y cuáles son sus confianzas. Y yo he platicado con personas, a lo mejor yo mismo a veces parezco ridículo con algunos, porque digo, no le tengo miedo al virus. De hecho, yo le decía, Señor, échamelo. Tan bruto yo, ¿verdad? Échamelo, Señor, quiero pasar por él para vivirlo y para poder decir con los pelos en la mano que tú nos libras y tú nos sostienes. Y lo puedo decir ahorita. Y no la pasé tan mal como Humberto o como Enrique o como otros. Gaby estuvo muy malita también, muy malita. También de oxígeno y toda la cosa, inyecciones y dexametasona y no sé cuántas cosas. Yo no la pasé tan mal, pero no estuvo padre. Porque las pruebas están diseñadas a la medida y era la medida de lo que yo necesitaba pasar. Entonces yo digo, yo no le tengo miedo al virus. Hay quien tiene toda su confianza en su trabajo. Oye, pero espérate, te están explotando, te están haciendo pedazos, cámbiate de empresa. No, ¿cómo crees? ¿Por qué no? ¿Dios puede o no? ¿En quién está nuestra confianza? ¿O en el dinero? No es confiable. El Señor es confiable. En Él podemos confiar, en su protección, en su provisión, en su cuidado, porque de Él vienen todas las cosas. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? ¿O nada más Iván está de acuerdo? Bueno, este pasaje dice que la fe va a ser probada como el oro es probado por el fuego. Y entonces, cuando pasamos por la prueba, ¿en quién estás confiando? ¿En el tratamiento, en el doctor, ¿en quién? ¿Sí me explico? Y la idea, como decía Ivonne, la idea es que nuestra fe, después de ser probada y pulida y refinada como el oro lo es cuando lo pasas por el fuego, se encuentre en esas buenas condiciones cuando el Señor Jesucristo se ha manifestado. Porque un día el Señor Jesucristo, y muy pronto, se va a manifestar, va a venir, y ¿cómo va a encontrar nuestra fe? Lo que Él va a querer ver es cómo está nuestra fe. Qué interesante, ¿no? El Señor nos va a traer, a ver, siéntate, Pedro, ¿cómo está el asunto de la lana? A ver, ¿qué hiciste con el dinero que te di? No, me va a decir, oye, ¿por qué no confiaste en mí? ¿En quién confías? Que nuestra fe sea hallada, dice, en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado el Señor. Wow. Entonces esto quiere decir que este proceso de que la fe sea probada, a veces, cuando es necesario, hasta que el Señor venga, hasta que Él se manifieste, para que entonces nuestra fe esté. Y luego dice el versículo 8, dice, en quien creyendo nos alegramos con gozo inefable y glorioso. Esta palabra inefable, no sé si sabes qué quiere decir. El diccionario dice que no se puede explicar con palabras. Eso es lo que quiere decir inefable. También dice el diccionario inenarrable. O sea, no se puede hacer una narración del gozo que se experimenta. Es un gozo inefable, sin palabras, sin explicación. No hay manera de expresar el gozo
glorioso, maravilloso, increíble, que produce el saber que somos salvos. Es lo que está diciendo el versículo, que somos salvos. Dice, obteniendo el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Hermanos amados, no hay nada más valioso en la vida espiritual que nuestra salvación. Le costó su vida a nuestro Señor Jesucristo. No hay nada más valioso que la salvación, y no hay nada más importante que la salvación. Nada, escúchalo bien, nada es tan importante y tan valioso en la vida del ser humano como su salvación. Nada. Piensa en algo, no. Basura, no sirve. La cosa más importante en la vida es la salvación. La riqueza más grande que un ser humano puede tener en su vida es la salvación de su alma. Porque todos moriremos, y el día que muramos y pasemos por ese portal y pasemos de aquel lado, ahí se va a manifestar y ahí se va a ver la importancia que tuvo haber obtenido la salvación de nuestras almas. Pero dice que es por la fe, que es por medio de la fe. Entonces por eso la fe vale más que el oro, porque la fe te da la salvación que Jesucristo ganó por la humanidad en la cruz. Claro que entonces la fe es valiosísima, más que el dinero, más que el oro y que la plata. Y eso nos produce un gozo que no podemos explicar, ¿no es cierto? ¿Cómo poner en palabras esta sensación increíble que se experimenta cuando sabes que tienes la vida eterna? Cuando sabes que tienes la salvación del alma. Inexplicable. Es una alegría, es una sensación inefable. Concluyo. ¿Listos para la conclusión? Concluyo con esto. Versículo 8. A quien amáis sin haberle visto. A quien amamos sin haberle visto. ¿Tú amas al Señor Jesús? Debiéramos amarlo. Nunca lo hemos visto al Señor. Creo, según yo, espero que lo hayas podido ver tú algún día, pero creo que hoy en día el Señor no se muestra físicamente. Lo amamos sin haberlo visto. Esa es la verdad. Pero entonces la pregunta que se obliga aquí es: ¿lo amamos? ¿Lo amamos? Te quiero leer un pasaje que, si no te quieres quedar con otra cosa, quédate con este de hoy, en donde el Señor Jesucristo confronta a un fariseo. ¿Sí se acuerdan quiénes eran los fariseos? Con este tema del amor, de cuánto lo amamos. ¿Lo leemos? Búscalo conmigo, Lucas capítulo 7. Con esto termino. Ya nos vamos. Ya casi nos vamos. Lucas capítulo 7, versículo 36. Tú me dices: sí, quiero que vengas conmigo en esta lectura. Disfrútala, por favor. Chécate el detalle de la descripción de esta historia maravillosa. Ve viendo, deja que te ilustre en tu mente la historia. Dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Lo invitó a comer a su casa. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y lo ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores.
el uno le debía 500 pesos y el otro 50. O denarios, imagínate la moneda, ¿no? Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los han jugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Subraya esa parte, por favor. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? El Señor Jesucristo sigue haciendo eso, por cierto, con los humanos. Dice: pero Él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Por qué su fe? ¿Por qué no dice tu amor te ha salvado? Porque su fe en quién era aquel a quien ella estaba ungiendo y con quien estaba postrada, llorándole y besándole los pies. Ella creía quién era. Creía que Él era el Mesías, que Él era el Cristo. Y por eso vino con esta actitud y se gastó aquella riqueza, aquel perfume carísimo. ¿Sí lo ves? Su fe le salvó, pero el principio es: a quien a que se le perdona poco, poco ama. Esto quiere decir que nuestro amor al Señor es directamente proporcional a la conciencia que tenemos de lo que se nos ha perdonado. Y algunos de nosotros podemos decir que el Señor nos ha perdonado de muchas cosas horribles, ¿no? Mi vida antes de Cristo era un asco. Lo he dicho sin pena, porque así era. Pero ahora el Señor me dio una vida nueva. Pero ese no es el tema, porque ¿qué van a hacer tus hijos, Humberto? Que desde que nacieron están conviviendo con la gente de Dios y el pueblo de Dios, y van a crecer esos niños allá atrás, míralos, ¿no? Donna y Mario, esos niños van a crecer con un conocimiento de Dios. Acá los de Caleb, ¿no? Y ahí anda Julietita, y anda Camila, y andan los demás en la iglesia, los niños, ¿no? Van a crecer y no van a tener, mis hijas no tienen un contexto de haber andado en el mundo, en la porquería del mundo como nos tocó. Iván, que te cuente su historia. Hello, ¿no? Tenemos una historia muy parecida de drogas y de desenfreno y de locura. Pero realmente a mis hijas o a tus hijos o a los que nacieron se nos ha perdonado la condenación eterna. No tienes que haberte embarrado ni revolcado en el pecado para poder entender que se te perdonó mucho. Y por lo tanto puedes amar mucho. No sé si me explico. Todos podemos amar mucho al Señor, no importa si nos revolcamos o no en el pecado antes. Eso no importa, porque no está hablando de eso. Nosotros sabemos que cuando Dios perdona a un ser humano y lo restaura y le da una vida nueva y se convierte y vuelve a nacer, esa persona tiene que agradecerle al Señor por la eternidad, la vida eterna. Imagínate, libres de la condenación eterna, de la perdición eterna, de la muerte eterna. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Entonces, ¿cuánto amamos al Señor? ¿Estás consciente de la inmensidad de lo que se te ha perdonado? En esa medida vas a amar al Señor. Y mira, tengo la tentación de caer en este error de empezar a mencionar lista de cosas a través de las cuales puedes mostrar tu amor al Señor. Pero lo dejo, tú sabrás. Cada quien
en el espíritu, ahí en el alma, allá adentro, ¿qué tanto amamos al Señor? Dice, a quien amáis sin haberle visto. ¿Cuánto lo amamos? ¿Qué tan dispuestos estamos a besarle los pies y a invertir el perfume para untarle los pies con el aceite ese carísimo y llorar a sus pies y agradecerle? ¿Oramos? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta escritura y por todas las escrituras, pero más allá de la escritura, gracias por tu presencia, Señor, en nuestra vida, porque un día viniste a nuestra vida, nos rescataste, nos transformaste, nos diste una vida nueva. Y podemos ahora entender que los que estamos en Cristo somos nuevas criaturas y que las cosas viejas han pasado y que aquí todas son hechas nuevas. Tenemos una vida nueva, Señor. Podemos vivir libres. Podemos vivir libres de la corrupción del mundo, del pecado, de la locura, del desenfreno, Señor. ¿Por qué? Porque tú viniste a nuestra vida, Señor. Queremos decirte, Dios, que no queremos ser amigos del mundo. Queremos ser amigos tuyos. De hecho, somos tus amigos. Gracias, Señor, por tu amistad, por tu lealtad, por tu fidelidad, por tu amor, tu provisión, tu cuidado, tu protección, por todo, Señor. Gracias, gracias, gracias. Eres precioso. Y a pesar de que sí, no te hemos visto con los ojos de la carne, te amamos. Aquí está este grupito chiquito de tus hijos que te amamos. Y Señor, si hubiera alguien entre nosotros que nunca se ha encontrado contigo y que no ha recibido todavía el perdón de sus pecados y la vida eterna y que no ha experimentado la conversión y el nuevo nacimiento y esta vida maravillosa, que tu Espíritu Santo le convenza, le muestre y que, como dice tu palabra, que se postre sobre su rostro y reconozca quién eres tú y que reciba con humildad, con arrepentimiento, el perdón de sus pecados y la vida eterna. Ponemos en tus manos a cualquiera que pueda estar oyendo esto, incluso, Señor, en cualquier parte, que lo convenzas, que lo toques. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias y oramos. Amén. Que Dios les bendiga. Nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana. Hasta entonces. Enterrado en el dolor, ¿quién podría cargar mi temor? Era mi fin, pero te conocí. Vamos, iglesia, cántalo conmigo. Estaba en mí caminar y mis fallas traté de ocultar. Era mi fin, pero te conocí. Tú me llamaste. Tú me llamaste y yo resucité de las tinieblas a tu gloriosa luz. Tú me llamaste y yo resucité
resucité de las tinieblas a tu gloriosa luz. Tú me llamaste y yo resucité de las tinieblas a tu gloriosa luz. Perdido estaba, me encontraste, de mis cadenas Jesús me liberaste. Estaba solo, me adoptaste, un nuevo nombre me diste al entregarte. Tu amor es todo lo que respiro, tú me sanaste cuando estaba herido. Tengo un futuro